Perfecto. Cada vez nos acercamos más a esta parte de poner en práctica lo que viene siendo nuestra estrategia. Y precisamente en este video vamos a hablar de ella. Pero ten presente algo, que cada uno de los videos que hemos visto en este curso son supremamente importantes y están directamente interconectados para poder llevar a cabo esa estrategia. Esa estrategia está basada en dos parámetros muy importantes. Una, el story setting, que como vemos en la parte del storytelling, pero enfocado al ámbito de las ventas. Debemos tener algo muy presente. El arte de contar historias, que es precisamente el storytelling, es algo que nos va a ayudar a conectar con el cliente, pero es muy distinto cuando nosotros queremos contar una historia, por ejemplo, de nuestro día a día, cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, comunicarnos con los demás, cuando queremos escribir un libro, etcétera, ya cuando va enfocado esta historia, ¿sí?, al ámbito de las ventas, pues debe tener unas características totalmente distintas. Por eso es que ahorita vamos a mezclar en este momento lo que es el story selling, que ya es las historias basadas en las ventas, con el copywriting. Muy bien, que también es la escritura persuasiva. Entonces, iniciemos sin más preámbulo. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es aprender a contar historias. Pero ¿cómo son estas historias, Álvaro, que debemos aprender a contar? Deben ser historias que impacten y a su vez persuadan a tu audiencia. Entonces aquí ya comenzamos con nuestro principio del story selling y el copywriting. Muy bien, entonces para ello vamos a utilizar una fórmula que es demasiado efectiva y que es muy famosa en este mundo del copywriting y en este mundo de las ventas. Entonces, ¿qué tenemos? La fórmula denominada PAS. ¿Qué quiere decir la fórmula PAS? Primero, la P de un problema. Debemos identificar un problema. Recordemos que en el video anterior que hablábamos sobre nuestro cliente ideal, que es el señor Peter, encontramos que era una persona que en su vida cotidiana, pues como todos, tienen sus sucesos y demás, pero que también tenía sus inconvenientes, sus retos, sus problemas y demás. Entonces ya identificamos el problema, ahorita lo vamos a llevar a la fórmula y vamos a ver de cierta manera cómo nos funciona esta estrategia tan interesante. Tenemos el problema. Después de ello, ¿qué es lo que debemos hacer? Agitar o agravar el problema. ¿Qué quiere decir esto, Álvaro? Cuando agitamos o agravamos el problema, lo que hacemos es ver la consecuencia, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos maximizar? Hay ocasiones donde uno le dice a la persona, oye, no es para tanto, porque de pronto esa persona lo ve dentro de una forma mucho más grave y ve las consecuencias un poco más extremas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hacemos esto, se ve o se analiza o se siente, se percibe en el ámbito emocional una urgencia para llegar a solucionarla. Y por supuesto, el tercer punto, que es la solución. La solución efectiva, que ¿cuál es? Es tu producto, tu servicio, tu propuesta o tu idea. Porque esta fórmula PAS, como lo vamos a ver en este momento, no solo sirve para vender un producto o un servicio, sirve para el reto más grande que nosotros tenemos como marketer, publicistas, vendedores y demás, y es vender una idea, un concepto, que es algo mucho más inclusive interesante y que puede llegar a ser algo que nos lleve a ser mucho más escalable en nuestro startup, nuestro negocio, nuestra empresa y todos sus sinónimos. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se aplica. Primero, aquí tenemos un ejemplo que es basado en el copywriting. Muy bien, debe tener un copy, debe tener algo que comience a llamar o a atraer la atención de nuestro cliente o nuestro buyer persona. Entonces aquí este copy comienza con una pregunta. ¿Y por qué, Álvaro, con una pregunta? Porque la pregunta llama la atención. Cuando yo le digo a una persona o le formulo una pregunta, automáticamente pues él busca, su cerebro busca cómo responderla. Bien, entonces aquí imaginemos que estamos vendiendo para este primer ejemplo este mismo curso. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Este curso de ventas orgánicas o cómo vender sin publicidad paga. Muy bien, sin necesidad de pagar, pues en publicidad. Entonces el copy dice: atascado invirtiendo tiempo y dinero en artículos publicitarios que no funcionan. Entonces aquí ya le estamos diciendo a la persona, o le estamos preguntando cómo se siente. Ten en cuenta que es un ámbito emocional. ¿Cómo se siente? Atascado. ¿Por qué? Porque está invirtiendo fuera de su tiempo su dinero en anuncios que de una vez nosotros decimos no están funcionando. Muy bien, ese es el problema. Algunas personas podrán decir, sí, Álvaro, pues me ha pasado en algunas ocasiones, he invertido una cantidad de dinero en una campaña que no ha funcionado
perfecto, le pasa a todas las personas, claro, a nosotros también nos pasa. Puede llegar a pasar muy seguido, bueno, si pasa muy seguido es porque ya hay un problema. Entonces, cuando hay ese problema, nosotros hablamos, ¿sí? Y nos dirigimos ya sea a la persona que es nuestro buyer persona, valga la redundancia, a la empresa, a la startup, al negocio, a ese emprendedor que hasta ahora está iniciando, y debemos agitar este problema, lo debemos agravar. ¿Para qué? Para que la persona tome conciencia y diga, oiga, sí, debo buscar una solución. Entonces, tenemos el problema, ahora agitemos ese problema. Tu empresa o emprendimiento puede perder millones en publicidad e incluso quebrar. Pues fíjense en esta parte que cada vez vamos volviendo más grave el problema. Le decimos algo que el cliente o el prospecto ya puede llegar a saber, ¿sí? Que pues si continúa así va a seguir perdiendo dinero. Pero cada vez más se vuelve mucho más grave a tal punto que inclusive la persona o su empresa llegue a quebrar. O llegue la persona a decir, no, este emprendimiento no es lo mío, o las ventas no es lo mío. Entonces, aquí lo que hicimos fue agitar o agravar el problema. Muy bien, ¿con el objetivo de qué? Con el objetivo, vuelvo y repito, de que la persona se dé cuenta de que debe encontrar una solución pronta antes de que esto suceda. ¿Cuál es la solución? Entonces aquí tenemos también un copy muy interesante. ¿Qué dice este copy? Dice, descubre. Aquí cuando yo digo descubre, esto también es un punto muy interesante que en el neuromarketing trabajamos, porque la palabra de descubrir, la palabra de novedad, pues hace que nuestra atención otra vez se vuelva a concentrar, porque a nosotros nos gusta de cierto modo por naturaleza descubrir, ¿cierto? Estar en aventura, la novedad, etc. Entonces descubre cómo aumentar tus ventas. Entonces des en cuenta que ya pasamos de la pérdida que venía la persona a aumentar tus ventas. Pero ¿cuánto, Álvaro? No es lo mismo un 1, un 10, un 20, un 30, ok, 40, 50. ¿Cuánto? Pues yo le digo acá a la persona, descubre cómo aumentar tus ventas hasta en un 30% en tiempo récord. ¿Y por qué no un 90%? ¿Y por qué no un 100%? Bueno, hay que tener en cuenta que si tu negocio, que si tu propuesta tiene esta capacidad, excelente. Pero el objetivo es utilizar al menos un porcentaje donde yo le pueda decir a mi cliente, sí, este es el promedio de lo que puede llegar a suceder si sigue pues esta solución. Y en tiempo récord, ¿por qué? Porque la persona sabe que pues está perdiendo dinero, necesita recuperarlo, pero no lo necesita recuperar en 10 años ni en 20, necesita ver qué estrategia hay para que comience a partir de ese momento a recuperarlo. Entonces recapitulemos, ¿no? Tenemos una persona que está ya perdiendo dinero en publicidad paga porque está haciendo algo mal, ¿sí? No estamos diciendo que la publicidad paga esté mala, al contrario, más adelante veremos un curso donde también veremos cómo tener campañas en Facebook y en otras redes sociales, pero en este caso la persona está perdiendo ya su dinero, ¿sí? Y le vamos a dar una solución que sea, no se preocupe, no invierta dinero, invierta tiempo y esfuerzo, porque es algo muy importante. Nosotros no solo le podemos decir, no, ya con esto va a hacer la solución de todos sus problemas, no, requiere, ok, saquemos de la fórmula el dinero, pero metamos en la fórmula también esfuerzo y metamos en la fórmula también tiempo. Muy bien, debemos ser muy honestos con nuestro cliente, porque si no, ¿qué va a pasar? Que va a decir, esto no funciona, Álvaro, usted me dijo algo que es falso. No es que sea falso, es que no lo hiciste como lo debías hacer. Entonces esto es muy importante. Bien, entonces aquí ya tenemos este ejemplo, el primer ejemplo de cómo llevar a cabo esta fórmula PAS. Ahora veamos otro en el caso de pues el señor Peter, ¿no? Ya habíamos hablado del señor Peter. Entonces tenemos aquí, para contar esta historia necesitamos un personaje. Entonces aquí ya vemos al señor Peter un poco más delgado, posiblemente haya hecho mucho más cardio. Recordemos que es una persona que le encanta el ámbito del deporte. Entonces, lo primero, cada historia debe tener un personaje. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos debemos identificar como tal. Bueno, entonces es muy importante que haya un personaje. Vamos a llevar ese personaje a toda la situación y vamos a contar una historia. Entonces ya sabíamos, porque lo hicimos en el video pasado, que nuestro buyer persona es alguien que le encanta el deporte, que también es una persona que en un suceso cotidiano, que es el punto número 2, en el suceso cotidiano, ¿qué pasa? Esta persona trabaja mucho, hace ejercicio y fíjense, ya su batería está en un 1%, está agotadísimo, está como un zombie, no puede más, ¿sí? Necesita algo que le dé energía, necesita algo que lo ayude a superar ese reto. Entonces ese es el suceso cotidiano que a todos nos pasa, independientemente de que sea un trabajo de programador o cualquier trabajo. El día a día para muchos suele ser un reto, ¿cierto? Largas horas de trabajo, o en la oficina, o en el campo, en la ciudad, donde sea que te encuentres en ese momento.
estás trabajando y pues eso, si es también en un ámbito mental, pues, supremamente agotador, físico también demasiado. Ahora cuando mezclas ambos, ¿qué va a llegar a suceder? Que es el caso aquí de nuestro querido Peter. Entonces, tenemos el suceso cotidiano. Punto número 3, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Agitar el problema. Entonces, puede pasar que Peter, como lo vemos acá, está caminando por una calle, no se da cuenta y ¡pum! Se enfrenta contra un auto, se choca contra un auto, no se enfrenta porque no se van a ir a los puños, pero, ok, lo que sucede es que, bueno, de pronto se pasó el semáforo en rojo Peter, no se dio cuenta y pasó el auto, lo atropelló. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y aquí debemos tener mucho cuidado porque lo que debemos llevar a la historia es lo peor puede pasar para Peter, no para sus familiares, por ejemplo, porque si lo vemos desde varios ámbitos, pues lo peor que puede pasar es que desafortunadamente Peter pierda la vida, ¿cierto? Que fallezca. Eso sería muy, 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 muy terrible para sus familiares. Pero pues Peter después de ello, pues ¿qué solución va a tener? No hubo nada. Falleció desafortunadamente y ni modo. Suena un poquito insensible, pero es la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ámbito emocional? Que lo hablamos en el producto, en nuestro video número 2, que va a tocar la fibra del señor Peter. A él le encanta el fútbol, ¿cierto? Le encanta hacer ejercicio. ¿Qué es lo que sucede o puede llegar a suceder? Que es lo más probable si choca, ¿sí? Si lo atropella un auto, pues lo primero que va a llegar a sufrir es su columna y sus piernas. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante para él, que una cosa es el trabajo y otra cosa son sus sueños deportivos como profesional, se pueden ir prácticamente al olvido. Entonces ahí es donde Peter puede decir, oiga, no, tengo que hacer algo, yo no puedo andar por la vida así, obviamente debo descansar, ¿cierto? Pero puede haber algo adicional porque, ojo, nuestro producto o servicio no debe reemplazar lo que es 100% natural. Yo no le puedo decir a una persona, tome esto y ya no duerma, sería demasiado irresponsable, pero sí puede ayudar a superar ese reto. Ayuda a la persona a pasar de un punto A un punto B y a un punto C. Bueno, es el que lo acompaña en todo ese proceso. Pero hay cosas vitales que él también debe llegar a saber. Entonces, aquí lo peor que puede llegar a pasar para Peter en este ámbito emocional es que no pueda volver a hacer lo que más le gusta. Y sabemos que si esto sucede, pues lo más probable es que pues, se vaya al olvido su sueño deportivo. Muy bien. Entonces, aquí la consecuencia, ¿cuál es? La consecuencia es esa. Que él quede, como lo vemos aquí, prácticamente botado en el suelo, mejor dicho, con un golpe que lo haya llevado casi hasta la luna, ¿sí? Y que no sabemos qué pueda llegar a suceder después de ello, ¿sí? Pueden haber consecuencias muy terribles que, como le dije anteriormente, pues puede dejar su sueño a un lado. Muy bien. Ahora, ¿qué nosotros debemos tener en cuenta? La solución efectiva. Pues, ¿cuál es una parte de la solución efectiva? Fuera de que él debe dormir y debe descansar, nuestro producto. Entonces, nuestro producto, aquí ya vemos a Peter un poco más entusiasmado, bailando, porque nuestro producto le ayuda a mantenerse enfocado, ¿sí? A mantenerse incluso un poco más focoso, un poco más feliz, ¿cierto? Un poco con más energía, ¿sí? Y le va a ayudar a superar esos retos. Que no, vuelvo y digo, no va a suplir un buen descanso, una buena alimentación, pero que sí va a ser pieza fundamental para que él tenga un impulso que lo motive, que le dé la energía, que le dé sobre todo la disciplina para que continúe haciendo aquello que más ama. Muy bien, entonces aquí tengamos en cuenta otro punto también demasiado importante. Esta estrategia o esta fórmula PAS no solo se lleva al ámbito de las ventas, como lo estamos viendo acá, inclusive muchísimos estrategas, creativos y demás lo manejan en otras áreas, como por ejemplo la política. Te hago una pregunta, ¿quién es Donald Trump? Posiblemente tú digas, Álvaro, facilísimo, expresidente de los Estados Unidos. Ok, y si yo te hubiera hecho esta pregunta hace 20 años atrás o hace 15 años atrás, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? Posiblemente hubiera sido, no tengo ni idea. ¿Por qué? Muchas personas, y es algo natural, no nos la sabemos todas, pero pues el señor Donald Trump siempre ha sido un gran empresario, ¿no? Multimillonario, magnate, incluso una de las quiebras más grandes del mundo, pero volvió a volverse millonario y después de eso, pues quiso lanzarse como presidente. ¿Cuál era el problema que tenía el señor Trump en ese entonces? Que solo las personas que estaban en el ámbito, en el nicho de él, en el gremio de las empresas, de los magnates y demás, ¿sí? Sabían quién era él, pero la mayoría de las personas no sabíamos quién era él, ¿cierto? ¿Y quién necesitaba el señor Trump para ganar la presidencia? Pues que todas las personas supieran quién era Donald Trump. Entonces, con su singular, digamos, carácter y forma de ser, vieron, ok, lo primero que vamos a hacer es lanzar una bomba.
¿sí? No literal, pero una bomba informativa. Entonces, dentro de las propuestas que él también tuvo, fue una que traducida la podemos llevar como Norteamérica para los norteamericanos o Estados Unidos para los estadounidenses, y eso fue un problema, porque la mayoría de personas dijeron, bueno, si yo no soy de Estados Unidos, pero estoy viviendo en Estados Unidos, y más, ¿qué va a pasar conmigo? Hubo preocupaciones, y esto que hizo que comenzara a regarse, ¿cierto? Como un barril de pólvora cuando prendemos la mecha, comenzó a regarse todo esto, toda esta información, ¿sí? Medios y demás, y la gente ya comenzó a saber quién era el señor Trump. Algunos, por supuesto, la oposición diciendo, no, ¿cómo así? Esto no debería suceder, que no quede electo. Y otros que decían, sí, en efecto, nosotros los estadounidenses debemos estar en Estados Unidos, el resto no. ¿Sí? Se ve hasta un ámbito un poco racista, pero pues eso fue algo que se apeló. Y fíjense que aquí fue 100% al ámbito emocional, porque Trump no estaba vendiendo nada. Lo que estaba haciendo era lanzando, ¿sí?, una propuesta que llenaría de ciertas emociones a todas las personas que estaban involucradas, inclusive a muchos de nosotros que no teníamos nada que ver en ese momento, ¿sí? Entonces de allí se armaron memes, burlas y de todo, pero todo el mundo se enteró quién era el señor Trump. Después de ello, y no quedando contento, ¿qué hizo? Agitó el problema. ¿Cómo lo hizo, Álvaro? Muy simple, y sé que en este momento tiene la respuesta en tu cabeza. Entonces salió una nueva noticia, una nueva publicación, rueda de prensa, no, se va a crear un muro donde pues va a dividir una frontera a la otra para que las personas no se pasen, no se crucen, vamos a deportar, los que están indocumentados se van, etcétera, los ilegales y demás. Pues por supuesto, ¿esto qué hizo? Siguió llamando la atención. Ya el señor Trump había vendido algo, ¿sí? Y era que la gente lo conociera. Antes simplemente los pocos que sabían que era un magnate, millonario, empresario y demás, pues si votaban ellos nunca iba a llegar a la presidencia. ¿Qué pasó? Pues que el señor Trump vendió todo esto y al final quedó siendo un presidente electo. Muy bien, entonces aquí también nos damos cuenta cómo todo este proceso, toda esta fórmula no solo sirve para vender un producto o un servicio, y también para vender una idea. Y si esa idea queda impregnada, queda metida de cierto modo en la mente de nuestro prospecto, consumidor, objetivo, usuario, etcétera, pues allí es donde se va a obtener un resultado. Muy bien, ahora vamos a lanzar un post, vamos a crear una publicidad, vamos a crear un copy, vamos a crear una historia basada en esta fórmula y teniendo presente todos los videos que hemos visto anteriormente. Propuesta de valor irresistible, la parte del producto, la parte de quién es verdaderamente tu cliente, por supuesto la fórmula para contar una historia que impacte a las personas, que se sientan totalmente identificados, que digan, oiga, sí, esto me pasa a mí también. ¿Sí? Ese va a ser nuestro hack, ese va a ser nuestro reto. Entonces te invito a que continúes como vas hasta este momento, que traigas un cafecito, que estemos muy atentos a todas las publicaciones que vamos a tener con base a este curso, porque aquí es donde inicia la prueba de fuego, lo más interesante, lo más sabroso, lo que viene siendo, mejor dicho, el sazón de todo este curso. Y a partir de ese momento te invito a que vayamos a hacer la prueba de fuego. Entonces ven conmigo, ahora también te invito a que nos acompañes en cada uno de estos videos a ver cómo te va y cómo nos va a nosotros. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.